Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Estamos reunidos nuevamente para seguir estudiando la palabra del Señor, primer trimestre del año 2025, el folleto Uniendo el cielo y la tierra, la lección Perseguidos pero no desamparados. El día de hoy vamos a estudiar la lección que tiene por título Pablo encadenado para el lunes 29 de diciembre y vamos a orar para dar inicio a esta lección. Gloria a ti, Padre amado, que moras en los cielos, toda la honra y toda la gloria es alabanza. Aquí estamos unidos delante de ti, congregados y alegres, Señor, contentos, dándote las gracias por tu palabra, Señor, que nos conduce. Gracias por los testimonios, Señor, que has dejado a través de tu palabra, ese testimonio de Pablo, Señor, y tu palabra que nos guía en toda verdad, Señor. Perdona nuestros pecados, límpianos también de toda maldad y que sea tu Santo Espíritu el que nos tome enteramente para que podamos ser instruidos por ti. La gloria y la honra es solamente tuya, oh Dios. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, Pablo encadenado. Ya estudiamos, ¿verdad?, que perseguidos pero no desamparados, y ayer estudiamos Pablo, prisionero de Jesucristo. Hoy Pablo encadenado. Entonces vemos indudablemente que el trabajo o la predicación del Evangelio siempre viene con dificultades. No hay tal cosa de que hay prosperidad prometida, porque nosotros cuando leemos en los Evangelios la misión dada por Jesús, leemos en Juan capítulo 16, versículo 33, que dice que en el mundo vamos a tener aflicción, dijo el Señor Jesús, pero confiad porque Él ha vencido el mundo. Entonces, si normalmente en el mundo tenemos aflicción, ahora imagínate cuando nos enfrentamos directamente a las huestes del mal en la predicación del Evangelio para arrebatarle las almas que Él tiene cautivo. Obviamente que no va a ser fácil, es una guerra espiritual, una guerra que hay un conflicto cósmico en el cual estamos atravesando, por lo cual debemos estar preparados. Dios nos da protección, sí, pero también debemos cargar la armadura, y así Pablo lo ha explicado. Entonces vemos que en este episodio Pablo estaba encadenado. Pablo estuvo en prisión por lo menos 2 veces, que está registrado en la Biblia: la vez que estuvo en Filipo, la vez que estuvo también, que estuvo en Jerusalén, fue trasladado a Cesarea, terminó en arresto domiciliario allá en Roma. Y bueno, y sabemos o tenemos una idea, porque hemos visto películas, hemos leído también de cómo eran las cárceles en esa época, lugares terribles. En ese tiempo no había ONU. Bueno, sabemos que la ONU también con sus reservas, ¿no?, entre comillas, pero no había supuestamente instituciones de derechos humanos, o sea, como lo hay hoy, porque si el rey de turno le provocaba cortar la cabeza a alguien, lo hacía, y ya, sin más ni más, y no había nada que podía parar a ese rey o condenarlo, etcétera, etcétera. Entonces vemos aquí que Pablo había sido encadenado, Pablo estaba sujeto al Evangelio, Pablo se encontraba gozoso, o asumía, mejor dicho, que sufrir por el Evangelio es una bienaventuranza. Y vemos que cuando Ananías es contactado por Dios, o Dios le da la orden de ir a la casa de Judas, si no me equivoco, donde estaba Pablo, después que cayó en el camino a Damasco, Ananías le dice: ¿pero acaso no sabes tú, Señor, todo el mal que ha hecho este hombre a tu iglesia? ¿Cómo los ha perseguido? Y cómo aquí viene con cartas para perseguirnos a nosotros. Y entonces el Señor le responde: anda, Ananías, porque instrumento escogido me es este, y bien sé yo lo que haré de sufrir por causa del Evangelio. Entonces vemos que todo forma parte, pero sabemos que a los que aman a Dios, como lo dice Romanos 8:28, todas las cosas le ayudan a bien conforme al propósito para el que fueron llamados. Entonces, hay un propósito en estas situaciones, en estas encarcelaciones, en estos sufrimientos. Vemos que cuando hay martirio es como semilla para el Evangelio, ¿sí? Es como semilla, es como la sangre del cristiano, es como semilla. Y vemos que la gente normalmente, aún andando en la carne, cuando una persona muere por un ideal, adquiere seguidores. Cuanto más siguiendo a Cristo, que es algo sobrenatural. Entonces, vemos que
siempre hay un propósito tras este sufrimiento. Testimonios, vemos el caso de Esteban, vemos el caso de tantos de martirios en la Biblia, y nosotros que ya estamos en el fin de los tiempos, sin mártires, nosotros que ya estamos en el fin de los tiempos, vemos cómo la historia está llena de personas que han muerto por causa del Evangelio, han sido encarceladas, han sido, en el tiempo de Roma, despedazados por las bestias, en el circo romano, en el Coliseo. Hoy, sin ir muy lejos, hoy día, una gran persecución y muerte de cristianos en Nigeria. O sea, eso no quedó atrás, continúa porque el conflicto sigue siendo el mismo. En todo lugar donde se predique el Evangelio conforme a su pureza de verdad, se levantará persecución. Una vez más, voy con el versículo que dijimos ayer. Bien sabemos que todo aquel que quiera vivir piadosamente como Cristo padecerá persecución. Y la hermana White escribió que si no se levanta la persecución, no se levanta la persecución estos días porque estamos amoldados al mundo. Entonces, levántese el espíritu y la iglesia primitiva y tan ciertamente se encenderán los fuegos y se levantará nuevamente la persecución. Entonces, para entrar en el contexto de este día, Pablo encadenado, vamos a leer 2 Corintios, capítulo 4, los versículos 7 al 12. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, Amén. en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Okay. Pues nosotros, que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir estos versículos? Pablo está haciendo claro que el poder siempre es de Dios. Está depositado en vasos de barro. ¿Cómo un vaso de barro? Un vaso de barro se cae y ¿qué sucede? Se quiebra, se rompe, no aguanta mucho. Sin embargo, nosotros, estos vasos de barro, estamos en tribulación, estamos en angustia, pero tenemos una esperanza. ¿Cuál esperanza? Que es por un propósito mayor. Y si en el caso que toque morir, del Señor somos. Si el caso toque, pero aquí no se refiere nada más a eso, lo que se refiere es que en Cristo estamos muertos porque estas son tribulaciones que se soportan andando en el Espíritu, ¿ok? No andando en la carne. Anunciamos la muerte de Cristo y somos vivificados por su Espíritu, que es el que nos ayuda a aguantar estas tribulaciones. Entonces surge una pregunta. Pablo escribe esto para dar esperanza, para dar firmeza a la hora de la prueba, porque él mismo lo vivió. Pero ¿en quién tenía la esperanza Pablo? ¿Será que Pablo era muy optimista y pensaba, no, de esta voy a salir? ¿Será eso? ¿Será que así lo hacía? No, porque él tenía la confianza ¿en quién? En Dios. En Dios. En el propósito para el cual él fue llamado. Exactamente, para el propósito para el cual él fue llamado. Esto no se trata de cuestión de suerte, de que qué mala suerte me tocó, o cuando me toca a mí llevar el evangelio a algún lado y sufro alguna pérdida, ya sea que el lugar donde llego es altamente belicoso, yo estoy aquí en Colombia, hay sitios donde hay guerrilla, es altamente peligroso, a riesgo de la vida. Entonces, indistintamente del lugar donde esté, sabemos que vamos con una misión, vamos con un propósito que es mucho mayor. Entonces veamos aquí, ahora vamos a leer 2 Corintios 6, 3 al 7, para que veamos qué recursos espirituales utilizaba Pablo. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea desacreditado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, con azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en tolerancia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios y con armas de justicia a diestra y a siniestra. Ok, a diestra y justicia. Y cuando nosotros vamos al capítulo 10 de 2 Corintios, vemos que Pablo dice que andamos según la carne, pero no militamos según la carne, ¿sí? Y que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
y podemos, por medio de esas armas espirituales, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces esto nos va a enlazar con una cita de la hermana White que se consigue en la versión electrónica en la página 625, es el capítulo 73, si no me equivoco. Capítulo 73 del deseado de toda la gente. Y la cita dice: el Espíritu Santo hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Gloria a Dios, cita poderosa. Entonces vemos cómo aquí Pablo enseñó, en otras palabras, esto mismo en 2 Corintios 10, y aquí mismo lo acabamos de leer en 2 Corintios 6, 3 al 7, cuando dice en el versículo 7, en palabra de verdad y en poder de quién, y en poder de Dios, y con armas de justicia a diestra y a siniestra. O sea, las armas de justicia están listas para ser usadas en favor nuestro. Nosotros no tenemos el poder de usarlas porque son armas que son del Espíritu. Es el Espíritu Santo viviendo y actuando en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos presentarnos siempre en todo como ministros de Dios? Surge la pregunta, y es realmente sorprendente ver cómo algunos hacen una prueba de discipulado, la prosperidad. O sea, que dicen que Dios te quiere para bien, somos cabeza y no cola, Dios te quiere próspero, y si no eres prosperado es porque algo está pasando en tu vida, cuando realmente vemos a Pablo aquí diciendo, como un ministro de Dios, diciendo que hay tribulaciones, que hay persecuciones, que hay aflicciones, que hay todo esto. El mismo Jesús dijo que si de la rama verde hicieron eso, ¿qué queda para las secas o para las hojas? O sea, si con él, que era el maestro, Dios mismo, hicieron lo que hicieron, ¿qué queda para nosotros que vamos a predicar el evangelio? Y prueba de esto es cuando nosotros vemos los apóstoles, cómo murieron cada uno de ellos. Ninguno murió, bueno, el único que murió de manera natural fue Juan. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito de que escribiera el Apocalipsis y murió ahí en la isla de Patmos, pero él también vivió su prueba. Porque ante Domiciano, Juan mismo fue lanzado en un tazón o en una paila de aceite hirviendo. Entonces vemos que siempre ha existido persecución, siempre ha existido oposición, siempre va a pruebas, y es para gozo, porque les digo el versículo para memorizar, Filipenses 4:4, regocijaos, otra vez os digo regocijaos, porque Santiago después dice más adelante que somos bienaventurados y gozados cuando os halléis diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, y cuando la paciencia tenga su obra completa, vamos a ser perfectos y cabales sin que os falte algo. Ya leímos la cita de la hermana White. O sea, eso es el propósito de las pruebas, una perfección total. Adelante. Bueno, estaba aquí analizando lo que tú estabas diciendo y viendo cómo Pablo inicia el libro la carta de los Corintios, segunda carta de Corintios. Y quiero leer un pedacito de lo que dice en el capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesús, Padre de misericordia, ¿verdad?, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Cuando leí yo esto, él dice que él amaba, o sea, yo siento que él amaba tanto la misión, que la tribulación venía a ser el gozo, pues la tribulación dice: estoy cumpliendo lo que Dios me está diciendo y estoy tranquilo. Amén. Siento miedo, o sea, porque en la parte humana, pues, sentirse amenazado de muerte, pues, no debe ser algo sencillo, no es sencillo para una persona, pero nosotros no nacimos queriendo morir.
nosotros no nacimos para eso, Dios no nos hizo para eso. Pero él amaba tanto la misión que si tenía que morir, se quedaba por bien servido, pues daba la honra y la gloria a Dios de que sea así. Entonces, él sabía que el Señor en ese momento consolaba su corazón y le decía, estás bien, vas bien, estás haciendo. Y tanto así, yo le estaba comentando a mi esposo, que tuvo, en medio cuando uno está atribulado o angustiado, la mente a uno se le bloquea. O sea, tú no sabes qué hacer, y a veces te hablan y tú ni siquiera escuchas, entienden cuando una persona está atribulada, está triste, o sea, no entiende. Pero él, como tenía el Espíritu Santo le daba la tranquilidad en medio de la tormenta y él podía asimilar eso, y tanto así que pudo consolar a los corintios y evangelizarles y darles este mensaje por medio de esta carta en medio de esa situación que él estaba viviendo. Amén. Entonces, ese es el poder del Espíritu Santo. Amén. Él sentía eso y sabía que esa consolación que él recibía se la estaba transmitiendo por medio de esta carta. Gloria a Dios. Bueno, y nos recuerda que la paz es un fruto del Espíritu. Y Jesús, con esto culmino, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, nos recuerda que su paz nos deja, su paz nos da. Pero no la da como el mundo la da, porque la paz que espera el mundo es una paz sin conflicto, sin nada, y eso es imposible en este mundo, porque estamos en un mundo de pecado donde hay una guerra abierta. Pero confiemos porque Él venció el mundo. ¿Okay? Entonces, bueno, mis amados, hemos culminado la lección el día de hoy. Vamos a orar para dar concluida la lección. Oración. Señor Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por este maravilloso mensaje, Señor, que nos insta, que nos instruye a mantener la fe, la tranquilidad y la paz en medio de cualquier dificultad. Mucho más cuando esa dificultad proviene de la misión que usted nos ha encomendado, ir y predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Señor, no queriendo decir que cualquier otra tribulación usted no nos consuela, usted también promete, Señor, que en medio de las dificultades que podemos estar pasando en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor, tú estás ahí siempre para consolarnos. Ayúdanos, Señor, a que por medio de la oración siempre clamemos ante ti, ante cualquier circunstancia, y tener la seguridad, la confianza, Señor, de que tú vas a dar la salida. Amén. Así que, Padre, gracias por este maravilloso mensaje. Ayúdanos en el aprendizaje de tu palabra y que podamos ponerla en práctica. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Recuerda que estas enseñanzas no son solamente para aprenderlas, sino cómo poner en práctica todo esto. Vienen tiempos difíciles, estamos en tiempos difíciles, estamos en el tiempo del fin. Confía en el Señor, porque reposamos en Él, nuestra vida está en sus manos, y si es su voluntad, llegaremos vivos a su venida. Si es su voluntad, descansaremos ante su venida. Pero cedamos el control a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la promesa. Maranata. Cristo. Dios te bendiga.